de contar algunas evidencias es decir, historias de mis propias publicaciones. Les pedí que la miraran. ¿Todos vieron la presentación o alguien no la vio? Yo la vi. Yo igual la vi, profe. Sí, la vi igual. Bien. Sí, tengo la idea que por el número de personas que accedió, que todos debieran haberla visto, todos. Les pedí que me mandaran, llamaron la atención de 12 personas, Romina y Felipe, mandaron algunos comentarios. Romina le llamó la atención el tema de la densidad, la competencia por espacio, por alimento. Ese es un gran tema en biología marina, en uso de recursos. Si hay una expresión selectiva para la forma, otro gran tema de mis investigaciones, ¿qué es lo que explica la forma? Finalmente, ella destaca la oceanografía. Efectivamente, hay paquetes de clorofila que llegan y subsidian el submareal y el intermareal, eso es muy notable. Además de subsidio como las urgencias, ¿cierto? Los upwelling. Ella recién cursó microorganismos, entonces eso le suena interesante. Y identificación de algas usando PCR en tiempo real, eso le gustaría saber. Y Felipe, me interesa el detalle en la metodología, en la toma de muestras, eso vamos a profundizar. Y yo estoy en trámite, se ha demorado un poco porque de activar el Moodle para subirle material allí, particularmente publicaciones. Si es que eso se demora, les voy a mandar durante hoy a los mails material de publicaciones en donde toco algunos, va a haber allí material para que ustedes intruseen en las cosas que yo he estado investigando. Yo espero que durante el día de hoy me activen Moodle y eso va a facilitar el trabajo y la retroalimentación. En general trabajamos con un modelo de investigación que traté de resumirlo en esta figura. Uno funciona con fenómenos, observaciones, o hay problemas prácticos que a uno le interesen, que conforman la pregunta de la investigación, que es lo que orienta el proceso de investigación. Realizamos experimentos, hacemos estudios empíricos en terreno, observaciones, o incluso trabajos teóricos. Parte de lo que yo he hecho ha incluido bastantes aspectos eventualmente teóricos. Después viene montar el experimento, obtener datos, analizarlos y analizar los resultados, detectar las conclusiones. En general, cuando uno está en un tema de investigación, no se hace una pregunta, esto lo vamos a hacer en el curso. Vamos a conformar grupos, vamos a trabajar en algunos temas que les interese, y una parte central va a ser la revisión bibliográfica. Cuando uno hace la investigación, finalmente publica, comunica los resultados, y eso pasa a conformar parte de la bibliografía en el área de la investigación que hicieron. Y entonces esta es una rueda sin fin. Hay un modelo más operacional, incluso hay uno de más pasos que después comentaremos,
Pero esto es lo que vamos a estar trabajando durante el curso, que contiene 6 pasos, un problema, la pregunta, las posibles respuestas que llamamos hipótesis, los experimentos, los resultados y el nuevo conocimiento. Es este mismo modelo, pero un poquito más útil. Usualmente en cursos de este tipo lo que yo hago es una visita a terreno. Si hubiéramos estado en condiciones sin pandemia, habríamos ido a terreno en el bus de la universidad. Me gustan mucho las plataformas que están al sur de la universidad. Hay un sector que es uno de mis preferidos, que es el sector del Guay, Roca Roja se llama también. Y vamos todos con cámaras, con libretas, en fin, de observaciones. Y realizamos allí, se fijan que son plataformas preciosas, enormes. Y formamos grupitos, a algunos les gusta trabajar de modo más individual. Y incluso aún más, yo soy de opinión que un curso de esta naturaleza debiera hacerse fundamentalmente en terreno. Pero bueno, veremos cómo cuando termine esto, los que se interesen de este curso podemos hacer, me comprometo a invitarlos y hacer este recorrido que es muy bonito. En esas salidas de terreno cada uno observa, mira, releva problemas, preguntas. Uno de los temas que siempre llama la atención y fue lo que me trajo a Antofagasta es el Piura Antofagasta, y hay bastantes publicaciones en relación al Piure. Esta es una foto al sur de Colos, de la empresa. Profe, Dígame. ese lugar ya no es así, ¿cierto? No, pues eso les voy justamente a comentar, que hay cambios en el tiempo. Esto es al sur, en el Lagarto, no sé si conocen el Lagarto, no. Lenguado. Curva el Lenguado, claro. Y entonces aquí ha habido una disminución, hay colegas que han seguido trabajando en esto, y se discute efectos humanos y la temperatura. Es decir, hay una pregunta abierta para investigación con el famoso Piure. Nosotros iniciamos esto en el 97. Sabíamos que el Piure pertenecía a la especie Piura stolonífera y que era una especie distinta al Piure chileno. El Piura chilense es un Piure que vive casi exclusivamente en el submareal. Se le encuentran los 10 metros de profundidad, 5 metros, hasta me parece los 40 metros. Pero es distinto a que es muy gregario el chilense. En cambio este tiende a ser más individual, aunque conforma agregaciones. Hago mención a que nosotros tenemos un espacio que es muy notable, con una gran península y 2 bahías, una de dirección sur y otra norte, y hay un emblema acá que es la famosa portada, que si se observa tiene allí ingenieros ecosistémicos como son el Piure y como son el Chorito. Este es el modelo que cuando termine el curso ustedes lo van a dominar, manejar. Creo que es muy útil. Y vamos a estar recurrentemente trabajando con ello. Se describe el fenómeno, se hacen las preguntas, se proponen las posibles respuestas que nosotros llamamos hipótesis. Hay siempre una hipótesis primaria o nula y otras que son alternativas. Se montan los diseños, se ejecutan, se hacen los experimentos donde se hace una descripción en un proyecto donde se realizará el experimento, la situación experimental, cuándo y cómo se miden las variables,
¿no es cierto? Y la estadística. Se hace, se mide, se analiza, se describen los resultados en tablas, gráficos y aplicación de estadística, lo que lleva a aceptar. Nosotros hacemos mucho uso de la estadística para aceptar o rechazar la hipótesis. Eso lo vamos a practicar en este curso. Se discute y se presentan, se comunican en congreso y se publican. Y se continúa con nuevas preguntas y así sucesivamente. En el caso del piure, voy a usarlo como ejemplo inicial. El fenómeno era la existencia de extensas matrices intermareales del piure. Por lo tanto, la pregunta obvia es ¿cuál es su distribución en Chile y en la Pacífica Sudamericana? De tal manera que en el modelo ya tenemos el fenómeno allí descrito. Esto se los mandé yo por PDF, ¿eh? Tienen ustedes una copia en el chat. La pregunta es cuál es la distribución del piure y entonces vienen las hipótesis. La hipótesis principal, de esto ya teníamos evidencia, obviamente el piure de Antofagasta se distribuye casi exclusivamente al interior de la bahía de Antofagasta, que se llama Bahía San Jorge, en realidad el nombre técnico. Y la hipótesis alternativa, siempre tenemos que tener alternativas para poder ponerla a prueba y rechazar una y aceptar otra. Usualmente la alternativa corresponde a la negación de la hipótesis nula o hipótesis principal. La alternativa es que el piure entonces se puede encontrar también en otros lugares de la costa pacífica sudamericana. En el modelo entonces lo agregamos allí y continuamos. Una nota importante que también vamos nosotros a estar trabajando tiene que ver con cómo se formulan, se plantean las hipótesis. Al menos dos modos hay de, más en realidad, pero al menos dos los principales modos de plantearlo. El modo uno es hacer simplemente una afirmación. Por ejemplo, el piure está presente solo al interior de la bahía, y la alternativa es que no solo está presente. Y el modo 2, que es el que vamos a estar practicando en este curso, que es un modelo compuesto de una oración con sí, entonces. Tiene al menos dos grandes partes. Sí, sigue a partir del sí, la hipótesis, por ejemplo. Si el piure está presente solo al interior de la bahía de Antofagasta, entonces se describe el experimento, la situación experimental y una predicción que nos permite aplicar la estadística allí con la predicción y ser capaces de aceptar o rechazar aquello. Entonces, sí, la hipótesis, entonces, en verde puse acá, se describe el experimento, la situación experimental y a continuación se hace la predicción. Eso es lo recomendable y espero que al terminar esta asignatura ustedes se manejen ya con esa estructura. Esto puesto ahora en relación al problema que estoy comentando, entonces queda, en términos de declaración, el piure está solo presente en la bahía. Mira, ahí está repetido el solo y solo. Bueno, si lo ponemos en términos así, entonces se ve más bonita, más consistente y experimentalmente y en un proyecto, esto se ve muy bien. Queda entonces, sí, el piure está presente solo en la bahía, entonces, al muestrear 9 localidades, el contexto experimental, 5 al interior de la bahía y 4 fuera de la bahía, y ahora viene la predicción, solo encontraremos individuos de la especie en las 5 localidades dentro de la bahía. Este es un experimento observacional, no necesariamente los experimentos son manipulativos, no solo se hacen
laboratorio, sino que también en terreno, y también pueden constituir solo observaciones juiciosas especiales. De esto vamos también a estar tocando temas. No es un experimento manipulativo, sino que simplemente observacional, mensurativo, es decir, que se miden cosas. De tal manera que en el modelo operacional agregamos entonces dónde se realiza el experimento. Se dejaron ahí explícitas las hipótesis como declaraciones, pero ya tenemos la construcción en términos sí entonces. Y lo que hacemos es ejecutar el experimento. En este caso, esto corresponde a la fase en una... Esto está publicado, entonces tomé de la publicación. En materiales y métodos se hace la descripción del sistema. En inglés dice, el estudio fue realizado en la bahía de Antofagasta, al norte de Chile, desde el sitio La Lobería, se da la latitud, la longitud, al norte, y hasta Caleta el Cobre, que está camino a Taltal, ¿no es cierto? Se condujeron dos, en fin, está la descripción, el tipo de muestreo que se hace, ¿no es cierto? En 9 sitios intermareales con pendientes entre 2 grados y 30 grados, se realizaron las siguientes excursiones. En 6 sitios, en fin, y ahí se sigue, se nombran los sitios. Se hace una descripción por sacar el resumen de los sitios en que se hace el muestreo, se declara la latitud, la longitud, cómo se realiza el muestreo, lo que se midió, cómo se midió. En este caso usamos cuadratas, ¿no es cierto? Y vimos la cobertura de especies allí. Y vamos al análisis de resultados. En nuestro caso, fundamentalmente una figura, y acá, esto está en la publicación, lo pueden ver allí, el porcentaje de cobertura. La primera barrita que aparece allí es correspondiente al piure, y de ahí los otros peces que aparecen. Pero en resumen, el piure efectivamente, es decir, y esto en la charla lo digo, uno puede hacer una declaración, pero tiene que mostrar datos. Y entonces, estos datos están acá como un gráfico de barras y un mapita donde en un círculo acá mostramos que efectivamente al interior de la bahía está el piure. Fuera de la bahía, en el borde, digamos, en área de influencia, en Punta Lagarto hay individuos. Y en estos tantos años que llevamos investigando, esos individuos aún siguen allí, es decir, el piure sigue atrapado al interior de la bahía. Ahí hay una pregunta que nosotros también intentamos responder, y esta sigue abierta: ¿por qué el piure no se distribuye fuera de la bahía? Y en este otro gráfico de barras se hace una descripción de la densidad del piure. Fíjense que en curva lenguado en esa época era tremendamente abundante, tanto en el negrito, en el intermareal alto, medio, en blanco, y achurado el intermareal bajo. ¿Ya? Las Conchillas, que está ahí al frente, y en el Guay, que es el sitio donde yo... y se hacen otros de acá. Todo esto está entonces en una publicación, y eso lo que permite entonces es ampliar el conocimiento al publicarlo. En esta publicación se mostraron estos resultados y las conclusiones, y esta es disponible para ustedes, que acá está la publicación. Y
Acepto algunas consultas hasta aquí. Profe, Sí, dígame. el, ¿Quién es? esos datos que usted nombró recién, ¿eran de qué Sí. año? Estos son del 97 y 98. 99 también. Ya, sobre la distribución que había en ese tiempo, ¿no? Claro. La abundancia. Ya, Esto es profe. interesante porque ustedes pueden tomar esta publicación, ir a los sitios, volver a medir y ver qué diferencias hay respecto de esa fecha. Claro, esto se publicó el 2000, pero los datos son previos a esa fecha. Am, ya, vamos a hacer un descansito de 5 minutos para descansar porque esta historia cansa un poquito. Se pueden tomar un café en 5 minutos. Hacemos un break de 5 minutos y nos juntamos en 5 minutos, ¿ok? Ya, profe. Bien, Ya, profe. ya. Yo me voy a preparar un cafecito. Sí, ahí. Ya te lo otro, ¿no? ¿Cierto? Sí. Ya traje mi cafecito.
Tengo que ponerme otros lentes encima para ver bien. Sí. Profe, ¿no le molesta usar tantos lentes? Ah, es que mira, mandé comprar uno y me salió fallado. Entonces ese fallado, que es este, si me lo pongo en el otro, veo perfecto de cerca. Y lo que pasa es que no es operable lo que tengo, porque hay algunas cosas que se operan actualmente y son relativamente fáciles con máquinas y cosas, pero lo que yo tengo que es astigmatismo que deforma un poco las letras. No es operable, fíjate. A uno le sigue avanzando el astigmatismo. Ya, yo tengo mi cafecito, espero que ustedes tengan el suyo. Retomamos. En 20 minutos vamos a hacer otro break para no agotarnos mucho, ¿eh? Esta cosa de lo digital y qué sé yo cansa un poquito, fíjate. Sí, profe, Vamos gracias por eso. Sí, no, de poquito vamos a ir. Avísenme siempre que se vea porque Sí, profe, se ve. tengo ciertas dificultades. Miro para acá porque tengo una pantalla grande acá y acá la chiquitita. Entonces ya vamos allá. Ahí. Bueno, seguimos la historia. Demostramos, se dice que el piure vive, nosotros incluso hicimos excursiones a la Bahía del Paraíso, no había, mandamos a muchos colegas en Punta Arenas, en distintas partes. Finalmente fuimos al Perú, donde había un francés que nos dijo que parece que hay en el límite con Ecuador, tampoco había. De tal manera que efectivamente se distribuye en la bahía. Sabíamos por la literatura que el piure stolonífera, que en esa época ya se discutía que si era una o dos especies o subespecies también, estaba en Australia, en Chile y en Sudáfrica. Eso es muy notable, cómo una misma especie puede estar en lugares tan disjuntos, tan distantes. Había dudas si eran la misma o distintas especies. Se comenzó a hablar del complejo de especies piura stolonífera. Y esto entonces, nuevas preguntas, nos llevó a preguntarnos si había otras especies de distribución disjunta. Y esa revisión la publicamos con Juan Carlos Castillo el año 2000, que también se las voy a compartir para que la miren. Y fundamentalmente estudiamos 7, 8, 9 o 10 especies. Por ejemplo, una muy querida para mí, que es la otra chilena, el primer material que hice estudio genético está en Nueva Zelanda y en Chiloé. Y averiguamos que esta especie llegó hace unos 1000 años, probablemente en balsa, en botecitos que se pegaron a Piedra Pome de una explosión submarina de y cosas que hubo en el siglo XVIII y todavía andan dando vueltas. Espérense un poquito. Ya, vamos acá. Y eso es notable. Incluso se llama Ostrea chilensis, fue descrita en Chile, pero resulta que es de Nueva Zelanda. El piure, que está en Australia, también lo recorrimos esto. Yo estaba en Australia mirando el tema.
en Antofagasta y en Sudáfrica, y otras especies de distribución subantártica, en este caso es la Gaimardia trapecina. Un poquitito, un segundo. Ya, ahí sí, hay un problema en la casa. Seguimos. Bueno, otro problema, entonces con estos antecedentes iniciamos una nueva pregunta y problema. ¿Cuál es el origen del piure de Antofagasta? Les contaba que hay otras especies, por ejemplo el loco. En el loco se han encontrado fósiles de hace 2 millones de años en los mismos lugares en donde aparece en la especie nuestra homínida, los Homo, el Homo erectus, el Homo ergaster, en que llegó de algún modo el loco por allá, pero se extinguió. Bueno, cuando uno mira esta distribución tan disjunta, uno inmediatamente evoca algo que sabemos nosotros que es la deriva de continente, que tal vez es de origen gondwánico. Esto es, en alguna época se habría aparecido este piure y les sugiero acá que puedan ver este video, que es muy bonito, en donde se ve esto dinámicamente históricamente desde que la Tierra es Tierra, cómo se han ido conformando los continentes. Bueno, hace 152 millones de años habían 2 megacontinentes, Gondwana al sur y la Eurasia al norte. En el sur entonces está junto, fíjense acá, Sudamérica, África, la Antártica, Australia, la India y Nueva Zelanda. Esto ha ido cambiando, esto es la misma proyección anterior, 152 millones de años, antes de la llegada del meteorito que participó en la desaparición de casi todos los dinosaurios, excepto los que volaban, que después, o actualmente los llamamos a esos dinosaurios aves. Esto es, entonces tenemos Sudamérica, claro, si se generó en esta época el piure nuestro, electronífera, entonces naturalmente lo podríamos encontrar en África. A ver, voy a activar acá está. Entonces en Sudamérica, en África, yo no sé si se ve el puntero. Sí se Sí, ve. profe. Ah, perfecto. África y Australia. O sea, entonces, claro, efectivamente puede ser perdón, acá está Australia. Puede ser un relicto gondwánico. Espérate un segundo que tengo una confusión acá de celulares. Ahí sé que había tomado el celular de mi mujer y tenía que entrar en otra reunión paralela. Y entonces vamos a la hipótesis. El origen entonces puede ser un relicto del Gondwana
o es una especie divergente más reciente, hipótesis 2.1, o podría ser incluso más reciente, introducida hace poco tiempo. Y para contrastar estas hipótesis incorporamos marcadores genéticos. Actualmente hay mucha batería de marcadores genéticos que usan las propiedades eléctricas biológicas, y ese proceso lo llamamos electroforesis, que consiste en tomar muestras, sembrarlas en un gelcito, aplicarles corriente, y si tienen carga se mueven. Y a través del movimiento y de la velocidad podemos identificarlas, y eso lo usamos entonces actualmente con una serie de otras técnicas, incluida la secuenciación masiva, análisis de fragmentos, en fin, PCRs, de tal manera que desde la bioquímica disponemos actualmente de muchos marcadores genéticos para estudiar problemas biológicos. Y entonces nosotros secuenciamos no el gen completo, sino que un trocito del gen, y comparamos muestras que tomamos, que en este caso fueron las que están ahí, no me acuerdo el número, 1, 2, 3, 4, 5, 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 13. Y secuenciamos, acá hay una secuencia, y en el fondo, ¿cómo se comparan? A través del porcentaje de semejanzas o diferencias en el número de bases. Se ordenan las bases y se ve cuántas son distintas, de tal manera que, por ejemplo, y con esto entonces construimos árboles que se llaman filogenéticos. Darwin fue el que inventó los árboles filogenéticos, que es un modo como tipo árbol. Aquí está entonces el tronco, las ramas, ¿ya? Aquí están las especies actuales que estamos investigando. Entonces, por ejemplo, si A y B son más parecidas, entonces muestran un mayor porcentaje de similitud en las secuencias. Hay otro grupo que es C, la especie C y la D, o la muestra C y D, o la población C y D. Esto lo pueden aplicar ustedes a distintos niveles jerárquicos. También son parecidas, más parecidas entre sí, pero ellas, el grupo AB con el grupo CD, comparten entonces lo que Darwin llamaba un ancestro común más antiguo, y todas estas respecto de la especie E, otro aún más reciente. Y aquí hay una raíz, de tal manera entonces que si esto lo miramos en el tiempo, esto podría ser la separación gonguánica, ¿no es cierto? Usualmente estos árboles tienen relación con el tiempo, ¿no? Uno incluso puede hacer aplicación de lo que se llama un reloj molecular. Y esta primera marca podría hacer, si esto fuera aplicado a nuestro ejemplo, la marca de separación, ¿no es cierto?, de un pariente allí común, de un ancestro, que marca la separación de los continentes. Y en la medida que están aislados, estas poblaciones van acumulando por mutaciones diferencias, como en el caso, por ejemplo, que pueden ver ustedes del virus actual, van ocurriendo mutaciones y la aparición de nuevas variantes, más recientes y más antiguas. Estos son los resultados de las muestras. Nosotros elegimos una que es Alocintia roretzi, que se llama especie outgroup, que se usa para darle raíz, es decir, con esa polarizamos el árbol, le damos raíz. Eso siempre lo hacemos. Elegimos especies cercanas, pero lo suficientemente lejanas para poder tirar el árbol y darle un sentido. Entonces fíjese que acá, que Piure chilensis, que es el piure comestible nuestro, el piure chileno, está separado definitivamente de nuestros otros piures.
¿Es este un punto de separación gonguánico? Interesante. Después, hay otra separación acá de Piura estolonífica del África con Piura de Antofagasta y de Australia. Acá como explico acá, la C significa Chile, las A significan Australia. Y entonces, este fue el resultado. Y aquí hay una tarea que les voy a pedir. Y la tarea que les voy a pedir es que formen grupitos, 3 personas, ideal. Me mandan por mail, me activo el Moodle y me hacen un informe o cuáles de las 3 especies son refutadas o verificadas por este resultado. Puede haber una mezcla de hipótesis, tal vez Piura chilensis con Piura estolonífera en sí son gonguánicos, pero lo más notable acá es qué pasa con el Piura chileno, ¿no? Versus el Piura de Antofagasta versus el Piura de Australia. Y discuten brevemente cuál de las hipótesis es apoyado por los resultados. Las hipótesis son: ¿es un relicto del Gondwana o es una especie divergente más reciente o muy recientemente introducida? Hay 2 textos de referencia. Uno es un apunte que le subí ahora al chat, un apunte sobre los árboles filogenéticos, que es una lectura simple, no muy compleja, y qué bueno que desde ya vamos avanzando en la comprensión de los árboles filogenéticos, puesto que se usan ya no solo en genética, sino que en muchos aspectos se usan los análisis de clúster o de grupos. En estadística probablemente los han revisado en métodos multivariados. Y les comparto también la publicación en donde publicamos este artículo. Y de hecho ya el título les está diciendo: introducción reciente del Piura dominante de Antofagasta, que nosotros sugerimos que se llama Piura praeputialis, para diferenciarlo del Piura estolonífera, que sería sudafricano. Y entonces Australia y Chile compartirían una misma especie. Bueno, discútanlo y volvemos entonces a el esquema principal, ¿ya? Que es el que estamos usando de referencia. Bueno, voy a usar yo como excusa una revisión de la estrategia de Mendel para desarrollarles un método que es muy usado actualmente, que es el método hipotético deductivo. Y Mendel es un personaje que nos va a ser útil para comprender esto. Durante la próxima clase vamos a aprender a manejar un simulador, un software simulador que nos va a permitir hacer investigación usando el método hipotético deductivo, y van a quedar capos ustedes en este método, que uno de los que usamos, hay varios para ello. En este caso, el hipotético deductivo lo que hace uso es, además de lo que ya hemos revisado, es que se busca el apoyo o el desarrollo de teoría en el proceso de investigación. Veamos. Gregorio Mendel, o Gregor Mendel, un cura, vivió en Austria. Aquí está todavía, cuando ustedes van de visita por allí, están las arvejas, él usó un material en su monasterio, y aún están los jardines con sus
experimentos allí que quedaron como reliquias. Una de las gracias de Mendel es que puso atención en la arveja. Ya, vamos a hacer entonces un un segundo break de 5 minutos para relajarnos. Se toman otro cafecito y volvemos en 5 minutos, ¿ok? Ya, profe. Ya, profe. gracias. Profe, Dígame. tengo dudas con la tarea, ¿cómo era? ¿La revisamos a la vuelta? Para que Ya. todos escuchen. Ya, gracias. Nico, Nico, ¿Qué pasó? oh, hermano, ¿estamos juntos? Ya tengo grupo, hermano. Discúlpame, perdóname. Vale, hermano, no había estado.
Ya, hola, hola. Estoy volviendo. ¿Quién me preguntaba de la tarea? Yo, profe. ¿Tu nombre era? ¿Tu Nicolás nombre Sandor. era? Ah, Nicolás Sandor. Nicolás. No sé si está el resto conectado. Bueno, la tarea es fundamentalmente, brevemente, no más tal vez de una página. ¿Qué les dice a ustedes, por ejemplo? Veamos. Aquí hay un punto de separación antiguo. En el fondo hay un ancestro común allí entre el Piura y los Piura de África o Sudáfrica y de Australia y Chile, que eventualmente en función de las hipótesis que hay, explicaría esta separación allí entre el Piura chileno y el Piura de Sudáfrica, Australia y Chile, que indicaría en relación a la hipótesis esta separación más reciente en que se separó el Piura estolonífera de esa época que se llamaba así, ahora se llama estolonífera simplemente de Sudáfrica, con el Piura de Australia y Chile. Y en relación a las hipótesis, que implicaría que Chile y Australia aparecen juntitos, casi sin ninguna diferencia, fíjate. De hecho, en términos de mutaciones, hay una, si es que hay diferencias entre Chile y Australia, estando tan lejos. Eso, ¿lo entiendes? Respecto de eso, ¿te parece en qué consiste la tarea? Es discutir ese árbol en función de las hipótesis y dar algún argumento en función de lo que yo ya les mostraba. Bueno, volvemos entonces a Mendel. Una de las gracias de nuestro querido Mendel, que todos lo conocemos, ustedes lo tuvieron que revisar en la educación media, las leyes de Mendel. Él usó la arveja, que tiene una flor, que es un perrito, que tiene la particularidad que el perrito se cierra, uno lo aprieta y se abre, digamos, pero al interior de la flor propiamente tal están los órganos sexuales, de tal manera que naturalmente es una especie que se autofecunda. En las plantas son, en este caso, hermafroditas, tienen polen y fecundan a sus propios óvulos, de tal manera que si en la flor está el polen y los ovarios y óvulos encerrados, naturalmente se produce autofecundación. Y por lo tanto era usual, y esto lo observó Mendel, que si se dejaban autofecundar, este es uno de los patios de Mendel, incluso hay actualmente estas figuras que se construyen con las proporciones mendelianas, de tal manera que en este caso, la atención en el color de los pétalos, las plantas púrpuras, ¿no es cierto?, de la línea que él llamó línea pura púrpura, producen solo individuos de color púrpura en los pétalos. En cambio, la otra línea pura, blanca, representado acá en blanco, producen solo individuos de pétalos blancos. Ese primer gran detalle de Mendel, tuvo la suerte de una especie que tenía sexual, hermafrodita, y no solo estudió el color, sino que otros 7 rasgos, la forma de la semilla, el color de la semilla, el tipo de vaina, si era verde o amarilla,
si era hinchada o hendida, si tenía floración axial o terminal y si tenía tallo largo o corto. Eso es notable. No solo estudió un rasgo, sino que 7 otros rasgos de la misma especie. El fenómeno entonces estaba tratando de entender, que no se entendía en esa época cómo era la herencia, cuáles eran las bases de la herencia, los principios de la herencia. En este caso centrado en 7 rasgos de la arveja, 7 rasgos que mostraban modos cualitativos alternativos de presentarse: blanco, púrpura, chico, grande, en fin. Pregunta, por ejemplo, en relación al color: ¿qué color se espera si uso polen de una planta con pétalos blancos para fecundar una planta púrpura? Y aquí hay una primera cosa notable. Es uno de los primeros biólogos en esa época, 1850 para adelante, que empieza a hacer experimentos de fecundación artificial. Y obviamente la hipótesis que había en esa época, y incluso actualmente se habla, de que la herencia funcionaría como mezclas, ¿no? Entonces la hipótesis obvia de la época, entonces, que hijos de estos cruzamientos entre un individuo de una planta de pétalos blancos con una de pétalos violetas o púrpuras, va a generar una mezcla de ambos colores. Un púrpura degradado, si ustedes quieren. Bueno, con tijeras, aquí estamos ya en la metodología, ¿no es cierto? Abre las flores de la planta receptora, la que va a recibir el polen. Él remueve las anteras con tijeras. Después, con pincel, toma el polen de la planta que va a donar el polen artificialmente. Él toma entonces con pincel polen de aquí y fecunda el ovario y óvulos al interior con ese polen. Después deja que continúe el desarrollo de la planta. Se forma el cápiz después de la flor. Viene este cápiz. Bueno, ustedes han comido estos cápiz, ¿no es cierto? Y una vez que madura esto, aparecen las semillas, la siembra y termina el color de pétalos de la progenie de los hijos. Bueno, en este primer resultado, el 100% de los pétalos fue de color púrpura. Es decir, su hipótesis nula, que esperaba mezcla, la rechazó. Y lo mismo pasó con los otros rasgos. En términos de forma de la semilla, en la F1, ¿no es cierto?, que son los hijos de un cruce entre un parental liso con un rugoso, eran lisos. El color de la semilla, amarillo, verde. En la F1 los hijos no eran mezclas, sino que pertenecían a uno de los parentales. En el caso de las flores, en la F1, estos son los híbridos, ¿cierto?, los hijos de un cruce entre un rasgo y el otro, y así sucesivamente con cada uno de los rasgos. Es decir, era una hipótesis que él rechazaba, que hubiera mezcla acá en todos los 7 rasgos. Eso fue tremendamente notable. Por lo tanto, los resultados llevaron a rechazar esa hipótesis primaria de que se esperaba mezclas o rasgos intermediarios en cada uno de estos caracteres. Planteado ahora en términos de nuestro modelo metodológico, tenemos acá los pasos, y finalmente en los resultados tenemos acá que se rechaza la hipótesis nula o primaria, y viene la pregunta, bueno, ¿cuál es la explicación? Méndez no tenía la respuesta, sin embargo decidió continuar, y ahora permitió que la F1, que estos individuos se autofecundaran. La F1 mostró
entonces, el fenómeno en cuestión es que las F1 muestran solo uno de los rasgos característicos de los parentales. La pregunta es, bueno, si a estos individuos yo los dejo que se autofecunden, es decir, por ejemplo, los de pétalos púrpura que se autofecundara, ¿qué es lo que espero? Entonces, la hipótesis obvia que uno podría esperar era que mantuvieran entonces ese rasgo, si deja fecundarse a la F1, la F2, que son los hijos, los abuelos de los padres iniciales, perdón, los nietos de los abuelos iniciales, la F2, mantuvieran el color de sus padres, es decir, de la F1. Es decir, que F1 púrpura van a dar progenie F2 del mismo color de la F1. Y entonces Mendel permitió en el diseño que la progenie se autofecundara. Ahora, todos los casos fue que aparecieron, ¿no es cierto?, no solo el rasgo de la F1, sino que el rasgo que aparentemente estaba perdido, esto es en la F2, en los hijos de los F1 que se autofecundaron, aparecieron los dos rangos. Bueno, los resultados de Mendel habrían llegado, lo leo textual, hasta acá de acuerdo a la época en que esto se realizó, década de los 1860. Su principal trabajo se publicó y presentó en 1865, y en esa época solo se hacía un análisis cualitativo. De haber sido así, habría quedado una gran interrogante para ser resuelta en el futuro. E incluso a pesar de que Mendel tuvo la genialidad de cuantificar, calcular proporciones, porcentajes y construir un modelo explicativo, sin embargo su trabajo fue rechazado. No fue comprendido en la época en que vivió. Les sugiero que puedan ver este breve video, que son todos estos videos chiquititos, entretenidos, para darle contexto a esta historia. Bueno, ¿por qué no se entendió en la época de Mendel lo que vamos a comentar en la próxima clase con más detalle? Es que el mundo científico no estaba preparado para comprender esta nueva propuesta que estaba haciendo Mendel de medir, de contar, de mostrar con cifras, con gráficos, con tablas. Con ello inició la estrategia de lo que hoy conocemos como las leyes de Mendel, que permanecieron por 30 años perdidas, es decir, nadie entendió el trabajo de Mendel, y recién en 1901 se redescubrieron su aporte y se entendieron. Y esto es brevemente porque el paradigma de la época de Mendel no permitía entender los trabajos, el aporte que hizo Mendel. Hubo que cambiar de paradigma para que se entendieran. Y esto pasa mucho, por ejemplo, con los músicos. Hay músicos que se adelantan a su época y nadie los entiende, pero que finalmente después de muertos los redescubren, ¿no? Bueno, vamos a entrar entonces a un término muy importante de ciencia y en general, que es el concepto de paradigma. Les sugiero un video de 3 minutitos, que hay un resumen de lo que es de un académico respecto de los paradigmas. Digamos que fue Thomas Kuhn, un sociólogo norteamericano, que en su libro La estructura de las revoluciones científicas definió lo que hoy entendemos como paradigma científico. Paradigma del griego ejemplos, es decir, como que funcionamos nosotros con ciertos ejemplos base y así vemos la realidad. De hecho, según Kuhn, una comunidad científica tiene como colectivo un conjunto de creencias, valores y métodos que se corresponden con el paradigma de esa comunidad, y la comunidad científica ve el mundo y de acuerdo al paradigma que tiene. Es decir, que si emerge alguna otra visión distinta y uno está encerrado en su paradigma, en su visión de mundo, no ve aquello nuevo.
Y eso es muy importante porque no solo le pasa a los científicos, sino que a toda la gente que vemos la realidad de acuerdo al paradigma establecido, es decir, al modo en que nos construimos o fuimos construidos, es el modo en que vemos la realidad. El drama de Mendel entonces fue que sus experimentos y aportes no pertenecían al paradigma de la época y por lo tanto no lo vieron. No vieron, y esto es interesante porque es una sugerencia que el conocimiento es social. Hay una construcción social de la realidad y lo que esa comunidad ve es lo que socialmente han construido como realidad. Lo podemos establecer así. Kuhn dice que, bueno, históricamente hay algo que es presciencia que empieza a emerger en el medioevo, en la edad, en el Renacimiento, de algo distinto a antes de esa época, y es el nacimiento de la ciencia empieza en la Edad Media, ¿cómo se llama? En el Renacimiento, por ahí, en el momento que se está descubriendo América. Y lo que se empieza a generar ahí es un modo de hacer ciencia que pasó a ser el paradigma de esa época del modo de hacer ciencia. Posteriormente empieza a incrementar el conocimiento y deviene una crisis, hay una revolución científica y se hace un salto hacia otro modo de ver la realidad, otro paradigma, y entramos en un ciclo de normalidad de la ciencia. De tal manera entonces que los científicos usualmente estamos haciendo ciencia de acuerdo al paradigma de nuestra época y esa es la ciencia normal que estamos haciendo, pero de repente empiezan a haber nuevo conocimiento, empieza a venirse abajo ese paradigma, hay una crisis del modo de ver la realidad, hay una revolución científica y finalmente un cambio de paradigma. Si lo vemos en el tiempo, hay un cierto paradigma mediante el cual hacemos ciencia, pero se produce una crisis. En este momento estamos en un tiempo de crisis y de revolución científica tremenda. El modo en que hemos estado llevando el planeta, el modo en que nuestros paradigmas científicos son de algún modo responsables de este modo lamentable en que tenemos el planeta, nos está llevando a remirar lo que hacemos y se están configurando nuevos paradigmas de investigación. En el momento en que se producen estas crisis, hay mucha confusión, hay mucha discusión, pero en el momento que se genera esto nuevo, ¿no es cierto?, damos un paso hacia algo distinto. Otro modo de representar lo mismo hay, según Kuhn, primero una ciencia inmadura que empieza a prefigurarse por allá por el Renacimiento. Se construye una herramienta que pasó a ser la ciencia normal de esa época y que permitió hacer aportes de acuerdo a esos paradigmas. Esto lo vamos a volver a tocar más adelante, por ejemplo, con Darwin y qué sé yo. Hay ciertos paradigmas y cierto modo en que se hace la ciencia en un cierto momento, se generan anomalías, se inventa el telescopio, se empiezan a tomar datos mejores y eso lleva a remirar, por ejemplo, la física y finalmente aparecen los nuevos físicos del 1800. Hay anomalías allí, hay una crisis y una revolución científica, un cambio de paradigma y entramos entonces en un nuevo momento de ciencia normal y así sucesivamente. Se vienen nuevas anomalías que en el caso de la física, que es lo más trascendente, lleva a una crisis
y a una revolución científica representada por Einstein, ¿no es cierto?, que cambia definitivamente los paradigmas, y actualmente ya estamos yendo a un nuevo momento de crisis a través de todos los descubrimientos que se están haciendo tanto en el micromundo como en el macromundo de lo astronómico, que nos están llevando a ver, por primera vez observamos cómo se ve un hoyo negro, ¿cierto? Están pasando cosas notables, estamos al borde de descubrir vida en otros planetas o evidencias de vida. De hecho, ya hay evidencias de vida en Venus. Y en Marte se está ya con robots que se enviaron a punto de resolver varias cosas respecto de la emergencia de vida en Marte. Estamos entonces en un proceso de revolución científica tremenda, pero con un problema tremendo, que es el estado en que tenemos nuestro pobre planeta. Lo más importante acá es que todo el mundo ve la realidad a través de sus paradigmas. Les sugiero este simpático y entretenido video de un youtuber muy entretenido, de cómo él, a través de su discurso cortito, ¿cierto?, muestra que todos vemos la realidad de acuerdo a ciertos paradigmas. Y pasa de repente que eso que era paradigma se desarma, y es tremendo porque tenemos que buscar es como ir dando pasos en una escala, y mientras nos encontramos esos nuevos paradigmas, estamos en un tremendo lío, porque estamos acostumbrados a ver siempre a través de paradigmas. Retornemos a los experimentos de Mendel. Entonces, la genialidad de Mendel, que la vamos a revisar con mucho detalle en la próxima clase, que vamos a aprender a usar un simulador para jugar con esto, de tal manera que espero que jugando aprendamos a hacer ciencia. Esa genialidad no fue comprendida en su época. Esto de empezar a medir, a contar. Darwin también hizo lo mismo, ¿eh? Empezó a medir y contar y hacer cálculos, y empezó a emerger la famosa ciencia que actualmente hacemos, en que es fundamental medir y contar y hacer estadística, en fin. Esto de representar entonces los resultados no cualitativamente, sino que empezar a calcular promedios, porcentaje, es lo nuevo que nos trajo Mendel. Cuando él le puso valores a la F2, la relación que había entre un rasgo y el otro, acuérdense que eran rasgos siempre alternativos, pétalos púrpuras versus pétalos blancos, había una proporción de 13:1 en promedio. Y entonces emerge un nuevo problema o fenómeno. Los resultados son notablemente consistentes en la proporción 13:1. Por cada 3 dominantes en la F2, plantas dominantes, hay una recesiva en el lenguaje mendeliano. Este es un nuevo problema, y la pregunta es, ¿cómo explicar esta proporción? Y la época de Mendel no tenía la respuesta, a pesar de que Mendel la dio, pero no se le entendió. ¿Qué es la hipótesis en definitiva de Mendel de caracteres? Él dijo, bueno, tiene que haber algo que él llamó caracteres, factores, que es lo que actualmente llamamos genes. En esa época no se sabía que existían, que explican esta cuestión. Y eso es lo genial de Mendel. Hizo una hipótesis basada en un nuevo modelo que él creó y que prefiguraba la teoría que hoy día conocemos como la teoría mendeliana de la herencia. Y propuso que las variaciones que presentan las líneas se deben a genes. En el lenguaje actual él lo llamó factores, que existen en las plantas. Y para cada uno de estos caracteres existen alternativas. 2, por ejemplo, que hoy conocemos como alelos. Así, por ejemplo, dentro del carácter del color de pétalos, habría un alelo en el lenguaje contemporáneo para color púrpura,
y un alelo para color blanco. Y entonces lo que está haciendo Mendel es construir una nueva teoría paradigmática sobre la base de un nuevo modelo de la herencia, que en el fondo es actualmente conocido como las leyes de Mendel, basada en factores que hoy conocemos como genes. En este modelo que inicialmente le mostraba, que es la base de nuestro modelo operacional, entonces vamos a agregarle una nueva capa que, para entender en realidad a Mendel, y para que ustedes entiendan qué es lo que es el método hipotético deductivo, que es uno de los métodos de investigación actualmente en uso. Entonces vamos a agregar la capa, y la capa que se agrega es que nosotros podemos, para desarrollar nuestras preguntas, nuestros experimentos, usar aspectos de la teoría, o nosotros mismos generar teoría. Yo, con mucha suerte, en el año 1999, y a partir de mi tesis, creé unos ciertos modelos que en algún sentido hay la emergencia allí de una nueva teoría. Entonces, en el ciclo normal de nuestro modelo operativo hay una capa externa que llamaremos la capa teórica, en donde una hipótesis uno puede mejorarla a través del uso de modelos basados en algunos aspectos teóricos, y entonces usamos esa teoría de apoyo para sustentar nuestras hipótesis. En el caso de la forma y la densidad efectiva, que por ahí mencionaban ustedes en su mail que me mandaron, yo uso esa teoría para sustentar ciertas hipótesis respecto de la forma y la densidad, en fin. Entonces, con este nuevo apoyo, yo pongo a prueba las hipótesis, y esto me permite evaluar la teoría, como también los resultados del experimento, y me lleva a nuevas y avances en las teorías, es decir, a la construcción y revisión de nuevas teorías. Y así entonces, el método hipotético deductivo es hacer investigación, pero teniendo soporte en teoría ecológica, en teoría evolutiva, en teoría bioquímica, en teoría, en fin. Y esta mezcla de procesos de investigación, ¿no es cierto?, modelos de investigación, se vuelve muy potente cuando lo protegemos o lo sustentamos en base a teorías eventualmente que ya están al uso, y eventualmente ustedes pueden hacer aportes posteriormente tales que esos nuevos conocimientos y esas nuevas hipótesis que se ponen a prueba pueden generar nuevos desarrollos teóricos. Así fue entonces como el proceso de investigación de Mendel, en que por primera vez, fíjense, en el mundo biológico, se está generando teoría que no fue comprendida en la época, y esta teoría de Mendel, hoy día reconocida como las leyes de Mendel, se constituye en el nuevo paradigma que fue recién entendido 30 años después, cuando él ya había fallecido. Bueno, el cuadro de Punnett, que se genera después de que se conocen las leyes de Mendel, permiten entender, esto lo vamos a revisar con detalle y con nuestro simulador en la próxima clase, que nos lleva a entender que efectivamente Gregorio Mendel fue un investigador paradigmático genial. Profundizaremos en este modelo y vamos a iniciar un tipo de investigación usando un software, Classical Genetic Simulator, que yo pago para que ustedes puedan acceder. Eso lo vamos a ver en la próxima clase, y nos va a permitir realizar investigación usando el método hipotético deductivo, usando 3 especies simuladas: la mosca de la fruta, plantas que se autofecundan y ratones o ratas. Y quiero recordarles que la tarea es discutir este resultado que obtuvimos nosotros con las secuencias, que
nos dio ese árbol filogenético en función de las 3 hipótesis que le mostraba. ¿Hay alguna duda, consulta que quieran hacerme antes de...? Yo espero que acceder al Moodle para comenzar allí a subirle más material, alguno en inglés, otro en castellano, para ir avanzando en este curso, que yo soy de opinión que en condiciones normales debiera hacer muchas cosas en terreno, ¿no? ¿Tienen alguna consulta que quieran hacerme? Profe, Dígame, nombre. Ana María de la Fuente. Ana María. Sí, es sobre el trabajo. ¿Se entrega durante la semana o la Sí, otra semana? ¿Sí? No, me lo mandan antes del próximo lunes o durante el lunes antes de la clase, en realidad. Ah, ya, profe, gracias. No se hagan rollo el que pueda, ideal antes de la clase, para poder comentarlo, en fin. No muy extenso, no más de una página o a lo más una página y media. Breve. Sí, es una excusa para que algo pongan allí, discutan brevemente. Eso, ¿alguna otra duda? Siempre vamos a estar haciendo 20 minutos de clase y 5 minutos de descanso con un cafecito para no sobreestresarnos. Eso, queridas y queridos estudiantes, espero que les haya sido de utilidad. Chao. Chao, Chao, profe, que esté profe. bien. Muchas gracias, que esté Gracias. bien. Chao. Chao, profe. Chao.